Buenas tardes, somos el equipo D y vamos a empezar con el tema del linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Para empezar, vamos a hablar un poco de algunas generalidades y tenemos que la definición del linfoma en general son trastornos malignos que afectan a las células linfoides en los tejidos linfoides. Y aquí va a haber una alta proliferación, ya sea de linfocitos T, B o también natural killer en diferentes estados de maduración, principalmente en su forma naive. Este término se puede confundir mucho con la leucemia linfoblástica, ya que de igual forma están afectadas las células linfoides. Sin embargo, aquí la diferencia es que la leucemia se desarrolla en la médula ósea y en los linfomas se desarrollan ya cuando los linfocitos ya están en un estado maduro, pero en su forma naif, no se les ha presentado un antígeno. Y estos ya se encuentran principalmente en los tejidos linfáticos. Algunos de ellos son las, el timo, el vaso y en general las adenoides. Este tiene una alta incidencia entre los 6 a 15 años, con una relación de 3:1, siendo mayor en hombres que en mujeres, y hay de 3,5 casos cada 100.000 habitantes. Aquí en la imagen podemos ver que se va a realizar justamente en los tejidos periféricos y no en la médula ósea. Aquí tengo otra imagen en la cual se ejemplifica bien a lo que me refiero em, cuando digo que se realiza al nivel de la linfa. Tenemos aquí la imagen de abajo que tenemos el precursor hematopoyético común. Este da una línea linfocítica 20 y de la médula ósea se sintetizan los progenitores y se liberan a la linfa, a la circulación. Y estos son linfocitos B, naive o vírgenes maduros. Y aquí es donde va a empezar, se puede dar la mutación, ya sea en ganglios linfáticos, el vaso o a nivel del tejido linfático. Entonces, ya que se desarrolla a nivel periférico y linfático, esta enfermedad se caracteriza por adenopatías no dolorosas. Estas tienden a ser muy grandes y de aquí los linfomas se dividen en Hodgkin y no Hodgkin, que a lo largo de la exposición vamos a ver en qué se diferencia, pero una de ellas es que en el linfoma Hodgkin, la linfoadenopatía es superficial, afectando tres áreas: la cervical, la suprainfraclavicular y la mediastinal. Y esta, cuando se disemina, tiende a ser de forma adyacente, lleva un orden. A su comparación, en el linfoma no Hodgkin es una linfoadenopatía, pero esta es difusa. Y esta no tiene este orden como la de tipo Hodgkin. Y vamos a ver más adelante que puede afectar principalmente el abdomen, pero su diseminación no es contigua. De igual forma, tenemos que el linfoma Hodgkin se caracteriza por tener la célula Red Stenberg, que la vamos a ver más adelante, y de igual forma el cuadro se puede tener algo que se denomina síntomas B, el cual engloba tres, que es fiebre mayor a 38 grados, sudoración abundante y pérdida de peso. Este debe ser mayor al 10% en un tiempo de 6 meses. Bueno, ahora comenzando con el linfoma de Hodgkin, perdón, vamos a ver que este se va a formar a partir de los linfocitos B y se va a encontrar, este proceso va a verse afectado en la maduración, que va a ocasionar que esta célula no pueda llegar a una apoptosis y por lo tanto, pues haya esta mutación de este linfocito. Como datos de historia, o sea, viéndolo muy global, Thomas Hodgkin en 1832 dio la descripción anatómica de este linfoma y Reed en 1902 identificó las células de Reed-Steinberg, que es las que les comentaba ya él, que más adelante las vamos a desarrollar un poquito más. Y este linfoma va a ser más común en mediastino, en suprainfraclavicular, cervical, en abdomen e incluso en pelvis. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que este
este linfoma va a tener al menos 2,5 a 3 casos por cada 100,000 habitantes. Y vamos a tener 3 etapas en las que lo vamos a encontrar en los adultos jóvenes, que va a incluir de 15 a 34 años, adultos mayores de 55 a 74 años y los menores de 14 años, que sería la infantil. Esta enfermedad va a presentarse con mayor predominancia entre los 15 y 19 años, incluso de los 55 en adelante. En este caso, el 5% de los casos van a ser en menores de 15 años y va a haber un 5% en mayores de 70 años. Como les mencionaba, en este caso va a predominar más en hombres con razón de 3 a 1 en comparación de las mujeres. En la que- Bueno, en cuanto a la etiología, no hay como tal una etiología que nos dé este linfoma, pero se puede decir que podemos partir desde el virus de Epstein-Barr, que es lo que se ha visto en muestras histológicas que puede ser una de las causas etiológicas de este linfoma. El virus de Epstein-Barr con una mayor incidencia va a infectar el linfocito B, y esto va a provocar una mononucleosis infecciosa, que esto es en alguno de los casos. Y al tener esta enfermedad hay una probabilidad 3 veces mayor de desarrollar un linfoma de no-Hodgkin, pero todo va a ser a través del virus de Epstein-Barr, ya que, como les mencionaba, en muestras histológicas se ha visto que dentro de estas muestras está el virus de Epstein-Barr. Hay también factores que que bueno, que pueden ser predisponentes, como lo pueden ser los familiares. Cabe recalcar que no es hereditaria como tal este linfoma, que no es una de las características, pero puede darse en algunos de los casos. Pero hay que tomar en cuenta que en los familiares de primer grado es el riesgo mayor 5 veces más de presentarlo, bueno, la persona por tener este antecedente familiar. En cuanto a los gemelos monocigotos, encontré que también esta probabilidad es 100 veces mayor de padecer la enfermedad en relación con los gemelos digocigóticos. Esto quiere decir que, pues, el hecho de que también tenga que ver con la parte hereditaria puede aumentar un poco más. Por otro lado, en los factores laborales no se ha demostrado que haya como una relevancia con productos químicos o compuestos biocidas, pero pues no hay que descartarlas en su totalidad. También factores ambientales o alguna exposición a la radiación, este, no se han demostrado, pero pues pueden tener parte de una etiología hacia este linfoma. La que sigue. Aquí vamos a ver algunas características de esta célula de Red-Stenberg y tenemos que se definen como linfocitos B clonales que tienen algunas características que podemos ver aquí en la imagen. Tenemos que es un núcleo bilobulado con un nucleolo prominente que forman unos ojos de agua, si lo pueden referir. Tiene un citoplasma abundante esta célula y tiene una membrana altamente pigmentada que podemos ver este borde. Una membrana nuclear es este borde. Eh, Aquí lo podemos ver, la comparación de un linfocito normal, esta célula es mucho más grande. Puede incluso alcanzar un tamaño de más de 45 micras. Y algunos marcadores de antígeno de superficie que expresa es el CD15, CD20 y CD30. Esos marcadores de superficie son importantes para el diagnóstico. Ahora, dependiendo la histología, dependiendo las características histológicas que se realizan al momento de realizarle una biopsia a un ganglio, que eso lo vamos a ver más adelante en la parte del diagnóstico, la OMS le da una clasificación. La clasifica en dos principales grupos, en uno clásico y en uno no clásico. El clásico, que vamos a ver ahorita, lo divide en cuatro, que es el
de predominio linfocítico, de esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión linfocítica. Aquí en la diapositiva podemos ver los dos de predominio linfocítico. Este representa el 5% de los casos y se relaciona con un buen pronóstico. Esta, este grupo se caracteriza por tener células red Stenberg alrededor de esta célula tener linfocitos de morfología normal. Cuando se encuentra esta característica histológica, tiende a ser el cáncer localizado y afecta principalmente a mayores de edad. Eh, Como segunda escalón tenemos la esclerosis nodular. Este representa el 60 al 80% de los casos, es la mayoría de veces el tipo histológico que se encuentra y también se relaciona con un buen pronóstico. Y se caracteriza por tener células red Stenberg y además una célula lacunar, que vamos a ver más adelante cuáles son estas variedades de células red Stenberg que pueden estar en el linfoma Hodgkin, ya que no únicamente se presenta la célula red Stenberg, sino que hay más. Además, este tipo histológico se caracteriza por tener bandas de colágeno alrededor de un nódulo linfático. Cuando se encuentra esta característica histológica, la mayoría de veces se relaciona con que existe linfadenopatía a nivel del mediastino y tiende a afectar más al sexo femenino de edad joven. Aquí tenemos el tercer grupo de celularidad mixta y representa del 15 al 30% de los casos y este ya se relaciona con un mal pronóstico. Aquí este grupo tiene una misma cantidad de células inflamatorias como células red stemmer. Y estas células inflamatorias son histocitos, eosinófilos y algunas veces neutrófilos, principalmente histocitos y eosinófilos, y disminuye la cantidad de linfocitos. Esta ya se relaciona con diseminación a la parte baja del del abdomen, a nivel abdominal, y tiende a afectar a una edad joven. Y ya por último tenemos la depresión linfocítica, que es el cuarto grupo, y aquí ya existe una disminución de todos los elementos celulares, y este representa menos del 1% de los casos, y de igual forma se relaciona con un mal pronóstico, que la mayoría de veces se encuentra ya cuando existe diseminación o metástasis. Aquí vamos a encontrar una fibrosis difusa, una disminución de los elementos celulares, y algunas veces lo único que se puede encontrar son células red stem, y este tienden a afectar mayormente a personas de edad adulta mayor. Y como les dije, la clasificación de la OMS lo divide en clásico y no clásico. Ya vimos la parte clásica, ahora vamos con el no clásico. Aquí el no clásico también se puede definir como de predominio linfocítico nodular. Y aquí van a estar afectados los ganglios de la periferia, pero aquí se van a entrar estas variantes de la célula red Stenberg, que es característica del linfoma de Hodgkin, pero no es la única célula que se puede presentar en este tipo de linfoma. Primero tenemos la variante mononuclear, que es la primera imagen en la parte superior, y esta se caracteriza por tener un solo núcleo, eh, vamos a ver aquí, que a comparación de la red Stenberg no es filobulado, sino que es un núcleo redondo que es grande y a comparación de los linfocitos de la periferia. Tenemos la variante linfohistocítica, que es esta segunda, que también se le puede denominar de imagen de palomita de maíz, y lo puede ver, esta es lo más claro. Y esta se caracteriza porque tiene justamente el núcleo de palomitas de maíz, un citoplasma abundante a comparación de las otras células, es una célula grande. Y por último tenemos la variante lacunar. Como podemos ver, esta es una célula aún más grande con abundante citoplasma. Y se encuentra un núcleo, e incluso lo pueden definir como un núcleo aumentado en un hueco vacío. Aquí podemos ver cómo este es el núcleo y todo esto es el citoplasma. Cuando se encuentran estas características histológicas,
Al momento de tomarle biopsia al ganglio, se puede tomar como un tumor más agresivo y esto se debe principalmente en que en su membrana tiene expresión del OCT2 y BOP1. Y esta expresión de estos son oncogenes en la superficie. Recordamos que un oncogen es una parte del ADN sintetiza proteínas para aumentar la proliferación celular, aumentan de forma maligna. Entonces, por eso se considera que es agresivo. Y además, presenta antígenos de superficie, el CD45 y el CD20. Entonces, como ya mencionamos en las generalidades, el cuadro clínico se caracteriza por adenopatías a nivel cervical, suprainfraclavicular y mediastinal. Se puede acompañar o no de hepatosplenomegalia, no es tan común. Y estas adenopatías son no dolorosas, de consistencia gomosa y firme. Además, pueden presentar los síntomas B, que es fiebre, sudoración abundante y pérdida de peso. No siempre la presentan, pero es importante para la edificación que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de una linfadenopatía que son demasiado grandes. Y aquí tenemos una radiografía de tórax, la cual podemos ver cómo ocupa gran parte del espacio del mediastino. Entonces, para el diagnóstico, vamos a empezar primero con una química sanguínea, una biometría hemática y una toma de ego. Y tenemos que en estas pruebas vamos a encontrar una anemia normocítica normocrómica. ah, Vamos a encontrar leucocitosis de predominancia neutrófila y eosinófilos. Sin embargo, como vimos en la clasificación, cuando está muy avanzado puede existir leucopenia. Puede existir aumentados los marcadores de inflamación, el principal es BCG, y sin embargo, esto es de forma inicial, pero cuando encontremos un ganglio aumentado, estas adenopatías que son muy marcadas, vamos a solicitar un ultrasonido. El ultrasonido nos va a señalar qué consistencia tiene ese ganglio, si es un ganglio normal, si es un ganglio consecuente de inflamación, si es adenitis supurativa, si ya tiene metástasis o si tiene características de un linfoma. Entonces, además nos va a dar otros datos, los cuales vamos a utilizar para determinar si este ganglio se le deba tomar biopsia o no. Algunos criterios para que se le tome biopsia al ganglio es que mida más de 1,5 centímetros, que en el ultrasonido se puede ver ausencia de la vasculatura y ausencia del hilo graso. Si están esas tres, se le realiza biopsia al ganglio y como vimos en la clasificación, de ahí dependerá que nos dirá estas características histológicas para confirmar si es un linfoma de Hodgkin y de qué tipo. Además, cuando ya se nos confirma que estamos en presencia de un caso de linfoma, vamos a realizar un rastreo para verificar si existe metástasis. En este caso, una radiografía de tórax, una tomografía computarizada tóraco-abdominopélvica, un gamagrama con galio 67 para determinar si existe metástasis. De igual forma, un gamagrama óseo con tecnecio 99 y si sospechamos ya de diseminación a nivel de la médula ósea, un aspirado. De igual forma, un PET scan puede resumir mucho de la tomografía, la radiografía y el gamagrama con galio. Ese de igual forma nos ayuda a checar si existen grados de metástasis. Y ya con todo lo anterior podemos estadificar el cáncer con la escala de Ann Arbor, el cual lo divide en cuatro estadios y además se le agregan unas letras: A sin síntomas, B con síntomas B, que vimos en el cuadro clínico, se le agrega una letra E si existe una afectación extranodal, o sea, hace que allá no afecta únicamente a los ganglios linfáticos. Una X si tiene una masa bulky, que la masa bulky es que se encuentra una masa que es mayor a 10 centímetros. Y la letra S si el vaso está afectado. Entonces tenemos el estadio uno, donde está afectada únicamente una zona ganglionar o una área ganglionar únicamente, y de ahí se le puede agregar A si es asintomático, B si tiene síntomas B o E si tiene una afectación extranodal. El estadio 2 nos indica que ya existen dos o más áreas ganglionares afectadas, pero supradiafragmática, o sea,
Como dije, afecta principalmente a tres zonas: la cervical, la clavicular y la mediastinal. Y esto se encuentra arriba del diafragma. Sin embargo, cuando ya se encuentran adenopatías abajo del diafragma, ya se relaciona con una diseminación y un peor pronóstico. Como podemos ver en el estadio 3, ya existen regiones ganglionares afectadas en ambos lados del diafragma. Aquí tanto puede estar afectado el vaso, otras adenoides a nivel periférico, debajo del diafragma. Y ya el estadio 4 existe una afectación extraganglionar que ya está diseminada a otros órganos como hígado, médula ósea, estómago, pulmón, riñón o el sistema nervioso central. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento, vamos a tener dos partes que vamos a aplicar en estos pacientes, que uno de ellos es la radioterapia y podemos hacerlo por radioterapia de campo afectado, que esta va a consistir únicamente en radiar las áreas ganglionares afectadas o por radioterapia de forma tridimensional, que esta va a consistir en la radiación de los ganglios enfermos, respetando pues lo más posible los tejidos sanos que tienen alrededor. Pues pasar a la que sigue. Bueno, y por otro lado vamos a tener a la quimioterapia. En esta encontré como varios conjuntos de medicamentos que vamos a poder implementar en estos pacientes, pero pues aquí se los describo. El de Stanford, que es adriamicina con vinblastina y meclorotamina. Bueno, no se los voy a leer todos, pero bueno, estos los vamos a dividir dependiendo los estadios que tenga el paciente y a partir de eso vamos a tomar decisión de qué se le va a implementar a cada paciente con cada uno de estos medicamentos. Eh, en 1965, el doctor Vincent De Vita y George Canelo en el Instituto Norteamericano contra el Cáncer descubrieron que se podía curar el linfoma de Hodgkin con cada uno de estos medicamentos. Anteriormente, se creía que también la radioterapia era un poco más invasiva, pero pues a través del tiempo se fue modificando para tenerlo como más específico en donde se necesite. En la que sigue. Bueno, aquí les manejé dependiendo los estadios de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto que se van a manejar en esta enfermedad. Esto va a depender del estadio que ya había mencionado Yael anteriormente de Anbor. Y a partir de eso nosotros vamos a determinar qué manejo de quimioterapia le vamos a dar a los pacientes. En el caso del estadio 1A y el estadio 2A, vamos a manejar el ABD de 4 ciclos, que en este caso sería el medicamento que es adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Más aparte, vamos a implementar también radioterapia, que van a ser de 15 a 25. En cuanto es el riesgo intermedio, que serían el estadio 1B, 2B y estadio 3A, vamos a dar el BACOP, que bueno, en este caso incluiría la bleomicina, etoposio, adriamicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. Más aparte, vamos a agregar radioterapia de 25 a 30. Y en el estadio 3 que este ya sería de riesgo alto, que es el estadio 3B, 4A y 4B, igual vamos a añadir el BACOP, que es el que les mencioné anteriormente, pero en este caso van a ser 8 ciclos más radioterapia de 30 a 36. En estos pacientes lo vamos a manejar sobre vida bueno, en 5 años, dependiendo el estadio en que se encuentren. Si estamos en un estadio 1A, que es como lo más favorable, pues es una sobrevida de 100%. En el E1B, que sería del 95%. En el 2A, del 90%. El 2B, 85%. El 3A sería el 80% y el 3B, 75%. Y en cuanto a los estadios 4A y 4B, ya sería del 70%. Aquí sí.
Bueno, ahora en cuanto al linfoma de No-Hodgkin, vamos a ver que va a ser una proliferación celular de linfocitos T y B, la cual va a tener un nacimiento en los ganglios linfáticos. Esto es lo que va a tener la comparación del linfoma de Hodgkin, es las células de Stenberg. Esto es lo que lo va a diferenciar, más que nada en cuanto a su formación histológica. Eh, a partir de ahí vamos a tener que, en epidemiología, a comparación del linfoma de, de Hodgkin, va a abarcar el 60% de los linfomas y en este caso va a ser el tercer lugar de la incidencia en el cáncer infantil. Igual como ya lo habíamos mencionado en el anterior, va a tener una mayor incidencia en hombres que en mujeres a razón de 2 a 1 y se va a presentar en uno de cada 100.000 menores de 20 años y va a abarcar del 7 al 10% de las neoplasias que vamos a tener, con diagnóstico de uno en cada 43 hombres y una en cada 51 mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, de igual forma aquí la OMS le da una clasificación, pero esa clasificación es mucho más difícil porque existe una gran variedad de linfomas no Hodgkin, existen como 79 tipos de linfoma no Hodgkin, entonces abarcar toda esa clasificación sería muy grande, pero tenemos que principalmente lo divide en cuatro grupos, como mencionó mi compañera, aquí se puede afectar tanto el linaje B, T, ah, siendo el T el más letal, pero en la clasificación lo divide si están afectados los precursores de los linfocitos B o si están afectados las células linfoides maduras en su forma naif antes de que se les presente un antígeno o dependiendo el lugar donde se encuentre a nivel del- de un adenoide. De igual forma, es para los linfocitos T, eh, a nivel de médula ósea timo en su estado apenas inmaduro o en su estado maduro en su forma naif. Aquí podemos ver que abarca dependiendo de la zona interfolicular, zona folicular o la zona periofolicular de un adenoide. Y en cuestión de los linfocitos, lo maneja dependiendo si se le presenta un antígeno o no y que el linaje si CD8 o CD4. Entonces, como dije, existen una gran variedad de tipos de linfoma no Hodgkin, pero nosotros vamos a abarcar los principales tres, que es el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico y el linfoma de células grandes. Entonces, vamos a empezar con el linfoma de Burkitt. Este es un tumor que afecta el linaje de los linfocitos B, que vimos en la clasificación. Y como dije, este no tiene una característica de afectar a nivel cervical, supraclavicular o mediastinal, sino que aquí va a estar localizado tanto en abdomen, cabeza y cuello. Como podemos ver, no hay un orden. De igual forma, estos van a presentar un diferente tipo de antígeno de superficie como es el CD10, CD19, el CD20, CD22 y CD79A. Entonces, aquí lo más característico del linfoma de Burkitt es que estas adenopatías se van a encontrar a nivel abdominal y se relaciona con un mayor grado de obstrucción intestinal por este aumento de tamaño, y de igual forma eh, puede confundirse con un abdomen agudo. Y el linfoma de Burkitt se relaciona con dos urgencias oncológicas. El primero es el síndrome de lisis tumoral, en el cual cuando un tumor está o una masa tumoral está demasiado grande, y ya sea cuando se le administra quimioterapia o de forma espontánea, este tumor empieza a liberar al torrente ácidos nucleicos y electrolitos. Esto causa un desbalance a nivel sistémico, principalmente hiperpotasemia, hiperfosfatemia, a un aumento en los niveles de ácido úrico y esto puede ocasionar insuficiencia renal. Otra urgencia oncológica que puede causar el linfoma de Burkitt es compresión a nivel medular, y esto debido a la diseminación del cáncer. Tenemos que se encuentra a nivel abdominal, principalmente afecta a las placas de Peyer, pero va a invadir al retroperitoneo, después de ahí invade a nivel renal, invade al canal raquídeo
Después se va a la región epidural y en la región epidural va a realizar una compresión medular. Estos pacientes van a presentar un dolor en el área principalmente lumbar, que se encuentra a nivel abdominal, y se va a conseguir por cambios a nivel neurológico, principalmente debilidad en los miembros inferiores y una pérdida de la sensibilidad. Ok. Me había quedado en que puede causar compresión a nivel de la médula ósea, debido a que invade por continuidad. Tenemos que inician las placas de Peyer, invade el retroperitoneo, después se disemina a nivel renal, invade el canal raquídeo, la región epidural y al final realiza compresión medular. Esto se caracteriza por dolor a nivel lumbar. De igual forma, cambios neurológicos como la pérdida del control de los esfínteres, principalmente el anal, y tiende a perder de igual forma retención a la orina por esta disfunción en el sistema nervioso autónomo. De igual forma, se acompaña de pérdida en la sensibilidad y debilidad en miembros inferiores. Siendo el linfoma de Burkitt un tipo, un grupo muy agresivo. Y por último, la histología me había faltado, es que se relaciona con células, aquí se relaciona mucho con con la leucemia, porque entran en el grupo de células L3, que es la clasificación de la leucemia, pero este grupo de L3 se caracteriza por tener células con vacuolas, como lo podemos ver en esta imagen, y también se relaciona con, en la parte histológica, un cielo estrellado en el prótesis, que lo podemos ver en esta imagen. El otro tipo es el linfoma linfoblástico. Este tiende a afectar principalmente las células T, siendo de alta malignidad por este tipo de linaje que afecta. Sin embargo, ese se va a diferenciar de la leucemia porque tiene menos del 25% de blastos en las tomas. Entonces, este, a comparación del Burkitt, tiende a afectar principalmente al mediastino. Entonces, esta masa mediastinal va a causar derrame pleural, disnea, edema en miembros superiores y esto se debe al síndrome de cama superior, donde existe una compresión debido a esta gran masa tumoral. El síndrome de vena cava superior se caracteriza por presentar disnea, sensación de aumento de volumen facial y del cuello, tos, eh, distensión de venas del cuello, ingurgitación yugular y venas colaterales en el tórax y edema facial. Ya en menor medida, inflamación en los brazos, dolor en el pecho, disfagia, cianosis y edema en brazos. Ese de igual forma se considera una urgencia oncológica. Y de igual forma presentan hepatosplenomegalia. Ya en la parte citogenética, tenemos que es positivo para el TDT, que el TDT es desoxinucleotidil transferasa terminal, el cual lo que quiere decir que esté positivo es que el TDT es expresado durante la maduración del sistema inmune de los precursores T. Entonces, al ser positivo, puede ser indicativo de que estamos enfrente de un linfoma linfoblástico. De igual forma, los antígenos de superficie que presentan es el CD10, CD45 y CD56. Y de igual forma presenta otros como el CD2, CD3, CD4 y CD7 y CD8. Pero los CD10, CD45 y CD56 son como que los más importantes. De igual forma, se relaciona con una translocación del cromosoma 14 con el 18, donde existe una alteración, donde existe un aumento del BCL2. Este BCL2 es un gen que puede sintetizar una proteína que se caracteriza por controlar la supervivencia de la célula. Entonces, al estar aumentado, va a aumentar la supervivencia de la célula. Y en la parte histológica, tenemos que se relaciona con blastos L1, que son blastos uninucleados, que los de la periferia son más grandes, como podemos ver en la imagen.
Bueno, en cuanto al linfoma de células grandes, en este caso les puse el linfoma difuso de células B grandes. En este caso vamos a ver qué va a constituir del 30 al 40% de estos linfomas de No-Hodgkin. Y va a tener marcadores como es el CD45, CD30, principalmente en cuanto al linaje T. Que, bueno, en este caso del linfoma de células grandes lo vamos a dividir en dos linajes, el linaje T y el linaje B. En el linaje B es más común el CD20 y en el linaje T es el CD30. Este linfoma difuso de células B grandes va a ser más frecuente en adultos mayores y en algunos de los casos infantiles muy frecuentemente va a estar relacionado con el locus MYC, que este va a tener una afectación en el cromosoma 824. Eh, También podemos ver que en estos linfomas de células grandes vamos a ver que tenemos una translocación en los cromosomas 2, bueno, 2,5 y también va a ser del 10 al 20% de los casos pediátricos de linfoma de No-Hodgkin, este linfoma difuso de células B. Bueno, ahí, eso era lo que le comentaba, doctora. No, no sé si era lo que iba a complementar. Sí, este linfoma, doctores, linfoma de células grandes, tiene una presentación muy heterogénea. Como sus compañeros ya lo mencionaron, por ejemplo, el Burkitt casi siempre va a ser abdominal y es de células B. El linfoblástico casi siempre va a ser mediastinal de células T, acompañado de derrame pleural y derrame pericárdico, pero el de células grandes puede ser T o puede ser B. Y curiosamente, cuando es T, el de células grandes, se presenta mucho con masa mediastinal y expresa CD30. Y cuando el de células grandes es B, se presenta como una masa abdominal y marca positivo para CD20. Así como también comentarles que casi siempre el linfoma de células grandes también se puede presentar en zonas inusuales, es decir, en zonas extranodales o extraganglionares, fuera de los nódulos linfáticos. Se puede presentar en la cara, en la nasofaringe, en algún antebrazo. Aquí, por ejemplo, en la raza se hizo un estudio retrospectivo y la gran mayoría de los casos que tuvimos de linfoma de células grandes fue más a nivel de la nasofaringe. Entonces se presentan como masas fuera de los ganglios linfáticos también. Por eso se dice que el linfoma de células grandes es de presentación heterogénea. Adelante, continúen. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, principalmente vamos a ver que para poder diferenciar entre estos tres linfomas que les hemos dado, entre otros, porque no son los únicos, es importante tomar una biopsia bueno, de este ganglio y hacer también una biopsia de médula ósea, como también químicas sanguíneas para determinar niveles de HDL, leucocitos, entre otros. Los estudios de imagen que vamos a tener muy presentes es un ataque de pelvis, tórax y abdomen, como también una radiografía simple de tórax para ver si llegó a ser em, alguna metástasis o hay algún compromiso. También tomar líquido cefalorraquídeo y mandarlo a analizar para poder diferenciar en este aspecto. Si también queremos como que no realizar cada uno de estos estudios de imagen, podemos realizar un PET scan, que esto nos engloba todos estos estudios y en uno solo. También podríamos tomar el gamagrama óseo, bueno, no podríamos, tendríamos que tomar el gamagrama óseo con eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, ay, se me olvidó. Ay, bueno, con El el, gamagrama óseo con tecnecio 99. sí, perdón, Tecnesia 99, perdón, doctora. Este, y también el gamagrama con galio 67.
Para esto, pues el hecho de tener la biopsia con aguja fina nos va a ayudar a saber su tipo histológico y así poder diferenciar y dar el tratamiento adecuado para cada uno de estos de los linfomas, ya que pues su tratamiento es diferente en algunos y en otros como que comparten. El que sigue, por favor. Bueno, esta es otra clasificación que, que vamos a utilizar en el linfoma de No-Hodgkin, que es la clasificación de Murphy, que se nos va a dar igual por estadios el, el linfoma, y que nos lo va a manejar en estadio 1, 2, 3 y 4. Esto va a depender la afectación que tenga este linfoma, como en el caso del estadio único, va a ser un único tumor ganglionar o extraganglionar, pero va a ser excepto de masas torácicas o abdominales. De todas maneras, ya él les explicó atrás otra clasificación, bueno, la misma clasificación, pero pues esta sería como la clasificación de Morphy, que es como que la principal que vamos a tener para clasificar el linfoma de Hodgkin. La que sigue. Bueno, en cuanto al tratamiento de este linfoma, vamos a dividirlo por los tres tipos de linfoma que les manejamos, que es ya es el linfoma de Burkitt, el de células grandes y el linfoblástico. Para el tratamiento del linfoma linfoblástico va a ser el protocolo Total 15. El de células grandes va a ser de estirpe T o de estirpe B, como ya les había mencionado la doctora, que va a haber ese dos tipos de linaje. Para el tipo T va a ser el BFM90 y para el tipo B el BFM95. Para el tipo de linfoma Burkitt va a compartir con el de estirpe B, que sería el BFM95. Las siglas de BFM son estas de aquí, Berlin, Frankfurt, Munster. Y pues estos serían los tratamientos para estos tres tipos de linfoma que les platicamos. Y pues sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. No, doctora. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Algo que no haya quedado claro de la enfermedad de Hodgkin o el linfoma no Hodgkin. Es bien importante que ustedes recuerden como médicos que la enfermedad de Hodgkin se va a presentar exclusivamente al inicio en la región cervical, suprainfraclavicular o mediastinal, y esa es una proliferación clonal de células B únicamente y es de crecimiento lento. En cambio, el no Hodgkin, ese puede ser Burkitt, que se presenta abdominal en las placas de Peyer, puede ser linfoblástico, que se presenta como masa mediastinal, derrame pleural o pericárdico, y el de células grandes, que puede presentarse como masa mediastinal, masa abdominal o en sitios inusuales, como les comenté en la sofaringe, el antebrazo, en la cara. Y estas presentaciones clínicas nos ayudan a distinguir casi la estirpe, ¿verdad? Clínicamente, sobre todo en el niño. Sin embargo, la biopsia es la que te va a dar el diagnóstico y siempre debe de ser una biopsia escisional del ganglio más antiguo y más significativo. Y no deben de olvidar, acuérdense que si un paciente les llega a ustedes al consultorio con adenomegalias, lo primero que deben de hacer es, aparte de hacerle estudios generales, VH, química, electrolitos, pruebas de función hepática, examen general de orina, y por qué no un monotest para saber si tiene infección de virus de Epstein-Barr. Se le toma la IgG y la IgM contra virus de Epstein-Barr y recuerden que la IgG es de memoria y la IgM quiere decir que trae infección reciente. Evidentemente, el virus de Epstein-Barr va a dejar como secuela muy probablemente un linfoma, pero en aquellos niños desnutridos o que estén enfermos de otra cosa o que tengan un sistema inmunológico deficiente. En personas sanas, difícilmente un virus de Epstein-Barr va a dejar esta secuela. Y recordar, ¿verdad?, que esas adenomegalias hay que empezarlas a estudiar con un ultrasonido Doppler. Y ese ultrasonido Doppler debe de ser de cuello y abdomen.
y aparte le van a pedir al paciente una radiografía de tórax AP y lateral. Si el ultrasonido de cuello y de abdomen marca que hay unas adenomegalias mayores de 1,5 centímetros con pérdida del hilio graso o pérdida de la vasculatura interna, esos ganglios siempre se deben de biopsiar. Acuérdense que el cáncer o nace en los ganglios linfáticos o nace en otra parte, pero se disemina a través de los ganglios linfáticos. El cáncer siempre se va a diseminar a través de los ganglios linfáticos y a través de los vasos sanguíneos, pero el cáncer que nace en los ganglios linfáticos se llama linfoma. Entonces, si hay un paciente que les llega a ustedes al consultorio por adenomegalias, hay que hacer ultrasonido de cuello y abdomen y aparte la placa. La placa de tórax AP y lateral te sirve para ver si hay masa mediastinal y el ultrasonido de cuello y abdomen para ver las características del ganglio. Si es un ganglio mayor a 1,5 centímetros, es candidato a biopsia. Si tiene pérdida del hilio graso, es candidato a biopsia. Los ganglios linfáticos tienen una corteza y alrededor están cubiertos de una capita de grasa. Si esa capa de grasa se pierde, la pérdida del hilio graso también conlleva al desarrollo, pues también de una característica de malignidad. Y todos los ganglios linfáticos deben de estar vascularizados. Si hay pérdida de la vasculatura interna, entonces también es un dato de malignidad. No nos vamos a esperar a que tenga las tres características de malignidad del ganglio. Basta con una sola para que ustedes le indiquen la biopsia, ya sea el tamaño mayor a 1,5, la pérdida del hilio graso o la pérdida de la vasculatura interna. Y esto aplica para todos los tipos de cáncer. Entonces, si ustedes ven un ganglio de estas características de malignidad, siempre tómenle biopsia y es una biopsia escisional. Se saca todo el ganglio linfático y se manda a analizar. ¿Cuál ganglio linfático? El más antiguo y el más significativo. Habrá, por ejemplo, mujeres que tengan un carcinoma intraductal de mama, que no formen masas a nivel de la mama, pero que tengan adenomegalias en la región de la axila. ¿Y ustedes qué le van a pedir? Ultrasonido axilar. Y si tiene pérdida del hilio graso, pérdida de la vasculatura interna o un tamaño mayor a 1,5, le van a biopsiar ese ganglio axilar. Esto se aplica para cualquier tipo de cáncer y más aún si es un linfoma, que es el cáncer que se origina en los ganglios linfáticos. Aquí les dejo pues mi comentario para que sepan el abordaje de una adenomegalia. Si hay alguna duda, en ese momento en que me puedan preguntar.